Buenas tardes a nuestro público que nos acompaña el día de hoy y participa en este espacio. El día de hoy hablaremos sobre un tema de interés general cuyo planteamiento genera defensores como opositores. Por lo tanto, nos acompañan nuestros panelistas, la doctora Karen Ávila y la doctora Ana Molina, con las cuales hablaremos sobre el tema tan controversial, un tema delicado y de coyuntura social. Muy buenas tardes, doctoras. Buenas tardes. Bueno, vamos a entrar en materia. El 21 de febrero del 2022, la Corte Constitucional hizo historia al despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación. Como respuesta a la demanda presentada por el movimiento Causa Justa, la Sala Plena de la Corte decidió la sentencia C-055 del 2022 que hasta ese límite de semanas las mujeres no podrán ser criminalizadas por abortar y que de ahí en adelante aplicarán las tres causales vigentes desde el 2006, que son la violación, malformación del feto, riesgo para la salud de la mujer. Ante eso, pues vamos a solicitar la posición de cada una de nuestros panelistas. Empezamos con la doctora Karen. Karen, buenas tardes. Cuéntanos cuál es tu posición sobre este tema. Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi posición en este tema, en este debate, es a favor del aborto, ya que es un tema de coyuntura pues mundial. Tenemos que tener en cuenta también que se habla sobre la autonomía de la mujer, la reproducción y asimismo como la sociedad va cambiando, las leyes también se van modificando a la sociedad que no es estática. Es un tema a tener en cuenta porque por lo menos en Colombia hay más de 400.000 abortos anuales clandestinos. Entonces, estoy a favor porque es una forma de prevenir y de tener en cuenta la salud de la mujer, evitando esa clandestinidad. Doctora. Ahora, Ana, buenas tardes. ¿Cuál es tu posición ante este tema? Buenas tardes, gracias por la invitación. No puedo estar a favor de esta acción, ya que considero que todas las vidas son sagradas y deben ser protegidas. El embrión desde el día cero ya es una vida humana y tiene derecho a nacer por sobre la decisión de la mujer y acerca de su cuerpo. Recordemos, que el Código Civil colombiano en el artículo 91 dice que debemos proteger al que está por nacer. Entonces, tomar una decisión de esa para mí sería un homicidio. Listo, pues teniendo en cuenta esa línea jurisprudencial y todo ese concepto, no solo hay que centrarse en sí en traer a este mundo un niño, sino también las condiciones en las cuales va a vivir, la dignidad de la vida en sí. Hay a veces muchos niños que vienen a este mundo y no están en las mejores condiciones económicas ni familiares, y ser mamá o ser papá va más allá de dar a luz o dar un pedacito, una semilla, va más allá de simplemente tener hijos, sino también tener la capacidad mental para criar, la capacidad afectiva y la capacidad pues económica. Bueno, con respecto a esto, he sabido que existen instituciones en Colombia pues, que apoyan a la mujer. Una de ellas es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la cual en ese proceso de adopción pues le da la oportunidad también a las madres que han tenido los niños y no tienen los recursos económicos para su sustento, que lo den en adopción a personas, a familias que necesitan tener un niño en su hogar y que no lo han podido tener. Entonces, con respecto a eso, no va a ser tampoco por falta de apoyo ni psicológico ni apoyo económico. Por eso mi posición siempre sería no voy a estar de acuerdo en esa situación. Listo, pues es entendible que en un pequeño porcentaje esta medida pues se puede tomar, pero también no es un secreto para nadie que este sistema de adopción en Colombia es realmente complejo, exigen muchos requisitos y además de eso hay niños que ya los llevan al bienestar familiar y no los adoptan durante toda una vida en ese
bueno, en esa hogar, por decirlo así, entre comillas, y a veces también crecen solos, crecen con vacíos y a veces también son abusados. De igual forma, existen muchos métodos también para dar esos niños en adopción. Aparte del bienestar familiar, existen muchas casas pues que se dedican a ese proceso. También estoy en contra del aborto, pues porque muchas mujeres terminan con enfermedades psicológicas y pues apoyar a eso, pues también sería apoyar a que la mujer quedara como con esa secuela, ese aborto que se le ha practicado. Algunas de ellas llegan a caer en el alcoholismo, en la depresión. Entonces también tendríamos que tener en cuenta ese factor en la mujer para poder apoyar o dar vía libre como tal a la despenalización del aborto. Listo, pues en cuanto a eso, considero que todas esas cargas psicológicas no están dadas a partir del hecho, sino de los factores externos que se han dado frente a este hecho. ¿Qué quiere decir? El estigma social, la doble moral, el extremismo religioso e incluso político, el estado patriarcal. Y pues hay que tener en cuenta que si se va a realizar esto bajo la legalidad, debe haber un acompañamiento psicológico como en cualquier proceso. De hecho, Eh, el acompañamiento sí lo hay, sí lo hay. Llevo muchos años investigando acerca de este tema y a mí han llegado mujeres que después de haberse practicado esa intervención, pues sí terminan con enfermedades psicológicas y de verdad que es muy difícil para ellas. Entonces, ¿cuál sería la ayuda que se le va a estar dando a la mujer? Permito que te hagas un aborto, pero de igual manera vas a quedar enferma para un futuro. O sea, no le veo cuál sería el fin de apoyar esta práctica. El fin de apoyar esta práctica es evitar la clandestinidad. Que sea penalizada o despenalizada no quita el hecho de que se estén realizando abortos. Ahora, debe ser tomado es como una alternativa, más no como un deporte o, por decirlo así, un método anticonceptivo fijo. Se requiere educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y pues a eso se refiere, pues, eh, que apoye pues esta práctica en evitar la muerte también de mujeres que tienen que someterse a la clandestinidad, de niñas que fueron violados y tienen, no quieren, no, o sea, es que cómo se puede obligar a una niña a ser mamá o a una persona que fue violada y tener a un ser que no lo tuvo bajo las mejores condiciones. Entonces es por muchos factores más positivos que negativos. Es que igual despenalizarlo nosotros no nos va a asegurar que las mujeres no se van a realizar el aborto clandestinamente. Las mujeres de bajos recursos no van a llegar a una clínica, sea clandestina o no sea clandestina, para practicárselo. Igual se lo van a hacer. Entonces, a nosotros tampoco nos va a garantizar que eso no va a suceder. Eso sería una manera más de apoyarlas a ellas si esta ley, bueno, queda definitivamente sí despenalizada, igual nada nos va a asegurar que ellas no lo van a seguir haciendo. Entonces sería una contradicción, porque a la final, pues, el penalizarlo o despenalizarlo a la final, pues, se va a seguir haciendo. Y yo considero que una sociedad democrática o este Estado no puede definirse como tal si una mujer no es libre de decidir su futuro reproductivo y cuándo quiere ser madre. Siento que todavía se tiene ese concepto de que ser mujer es igual a ser madre. Agradecemos mucho la intervención de nuestras panelistas, pero pues digamos que el tiempo es corto y en este momento tenemos varias preguntas de nuestro público. Como son bastantes, las solicitudes le vamos a dar paso a 2 personas únicamente. En este momento tenemos la oportunidad de escuchar al señor Joyner, quien nos tiene unas preguntas para nuestros panelistas. Buenas tardes, Joyner. Joyner, tu micrófono está en silencio. Ok, qué pena. Buenas tardes. Claro que sí tengo una pregunta. Mi pregunta va dirigida hacia la doctora Ana. ¿Cree usted que la Corte Constitucional hizo bien en legalizar el aborto?
No, definitivamente no hizo bien en legalizarlo, como lo argumenté anteriormente. A nosotros no nos va a garantizar que al despenalizarlo, pues la mujer no vaya a hacerse un aborto clandestinamente y vaya a arriesgar tanto su vida y vaya a acabar definitivamente con la vida de un ser humano que viene en camino, que desde la semana cero ya es un ser humano, entonces debería respetarle la vida. Ok. Tengo otra pregunta. ¿Por qué se usan otros métodos solo en los primeros meses del embarazo o en las primeras semanas? Para la doctora Karen. Gracias. Buenas tardes, Joiner. Considero que se utilizan estos métodos durante las primeras semanas para no afectar después la vida del ser sintiente. Una cosa es un ser biológico y la otra es un ser sintiente. Entonces considero que estoy de acuerdo de que se practiquen estas alternativas durante los primeros meses, porque el riesgo es bajo tanto para pues, la vida biológica que está ahí como para el de la madre, mientras que ya después puede perjudicar pues ambos seres. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Joyner, a ti por tus preguntas. Le damos la oportunidad al doctor Pablo, quien también tiene una pregunta para nuestros panelistas. Claro que sí, muy buenas tardes. Mi pregunta sería, explique de alguna manera las razones por las cuales se establecen ciertas indicaciones para que el aborto no sea punible o no sea penado. Como se argumentó anteriormente, no sería penado antes de la semana o en la semana 24. Ya después sería penado. Pues en esa semana no, porque se considera que no existe riesgo para la madre y no existe un ser que tendría vida ya después de esas 24 semanas. Adicionalmente a lo que dijo la doctora Ana, el tiempo estipulado pues ya es considerado bajo el marco legal. Ahorita pues estamos viendo todo esto del auge del feminismo y de lideresas mujeres que están apoyando la reproducción sexual de la mujer y el libre albedrío pues de ser madre. Entonces considero que eso también ha sido un movimiento social y político que ha influido en pues tener en cuenta dichas penas y dichos movimientos pues alrededor de este tema. Muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, doctora. Esperamos que se hayan aclarado muchas dudas a los dos participantes de nuestro público. Agradecemos a nuestros panelistas por haber aceptado nuestra invitación, reiterando que este es un tema por el cual siempre caerá una responsabilidad individual. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad. Gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego.